Él solicitó el divorcio ante todos, convencido de que se beneficiaría. Sin embargo, la respuesta inesperada de su esposa fue tan contundente que nadie pudo asimilar lo que ocurrió posteriormente. La tarde era asfixiante y el lugar donde se reunía la familia de Martin parecía más un escenario para su egocentrismo. Martin siempre había sido el tipo de hombre que prefería mantener todo controlado: sus finanzas, su trayectoria profesional, incluso las emociones de aquellos que lo rodeaban. Y ese día se encontraba al borde del golpe más duro de su existencia, convencido de que, al igual que siempre, saldría victorioso. El eco de los utensilios en el platillo resonaba en el salón mientras las conversaciones se entrecruzaban. Ana, su esposa, a su lado, mantenía una mirada tranquila, como si ya estuviese al tanto de lo que estaba por ocurrir. «Ana, tenemos que hablar», empezó él, su voz lo bastante alta para apagar los murmullos que rodeaban la mesa. Las miradas se dirigen todas hacia la pareja. Ana alzó la cabeza, hallando los ojos de Martin con una serenidad casi asombradora. «Habla en este lugar», contestó ella, su tono sin prisa, sin temor. Lo irritó, pero sonrió, una sonrisa llena de orgullo, casi como si se estuviese divirtiéndose con su propia fuerza. «Me enamoré de otra mujer», afirmó, sin rodeos. «Natalia y yo nos encontraremos juntos. Deseo el matrimonio». Se produjo un silencio tenebroso en el salón. Los parientes cercanos se quedaron congelados, algunos observando a Ana, anticipando algún tipo de estallido. Pero nada apareció. Ana, manteniendo los ojos clavados en los de Martin, solo hizo una leve inclinación de la cabeza. «Lo sé», contestó ella, sus palabras rasgando como una cuchilla de cortar fría y fina. La repercusión de su serenidad hizo que Martin vacilara por un momento, pero rápidamente recuperó el control, o eso pensaba. «Entonces, ¿concuerdas?», insistió, convencido de que tenía el control de la situación que ella solicitaría o debatiría. Su mirada se mantuvo invariable. «Sí, concuerdo». «Si deseas el divorcio, lo conseguirás», contestó, y en ese instante todos en la sala lograron contener la respiración. Ana sonrió suavemente. Una sonrisa que Martin nunca había experimentado previamente. No provenía de tristeza ni de ironía. Era una sonrisa de la que finalmente había conseguido liberarse. Sin embargo, con una condición, persistió. Martin alzó la ceja, asombrado por el movimiento. «Cualquier cosa», expresó, considerando que sería algo menor, algo que podría superar con facilidad. «Jamás volverás a aparecer en mi vida», proclamó ella, su voz ahora firme, inalterable. «Ni una sola palabra, ni un encuentro». «Jamás». Martin se confundió. Para él, eso carecía de significado. Expectaba lágrimas, sollozos, una escena de melodía. Sin embargo, Ana estaba ahí, firme, aceptando el divorcio como quien acepta la transformación del tiempo. «¿Estás haciendo un chiste?», se rió, tratando de disminuir la tensión. «¿No me verás más? ¿Es lo que deseas?». «Es precisamente lo que deseo», contestó Ana, mirándolo con intensidad a los ojos. «También lo harás, Martin, créeme». El último enunciado se mantuvo en el aire, un indicio de algo que él todavía no lograba entender. Después de la reunión, la casa de Ana parecía más desocupada que nunca. No es que existieran menos mobiliario o objetos, sino que el silencio ahora resonaba de manera distinta. El sufrimiento estaba presente, silente, presente en cada esquina, en cada respiración regulada. Ana no se quejaba. No se escucharon gritos, no se observó una desesperación palpable, solo un silencio agobiante que parecía devorar todo lo que le rodeaba. En la cocina, Catalina, una amiga de larga trayectoria, la miraba detenidamente mientras preparaba la cena, como si nada hubiera ocurrido. Finalmente, Catalina interrumpió la pausa. «No sé cómo estás consiguiendo esto». «Yo habría desplomado ante todos», expresó, con una voz repleta de compasión y desconcierto. Ana se detuvo un momento, manteniendo el mismo ritmo tranquilo al cortar las verduras. Sin prestar atención a su amiga, replicó:
¿Qué aportaría derrumbarse ahora? ¿Qué transformaría? Su voz era suave pero constante. No existían indicios de amargura, simplemente una aceptación franca, algo que Catalina no conseguía comprender completamente. Pero no te molesta. Ana, él fue brutal, estoy allí. Te humilló ante todos y solo aceptaste. Parecía que Catalina intentaba controlar sus propias emociones, como si experimentara el sufrimiento de Ana por ella. Ana se giró despacio, secándose las manos en el paño de la cocina, sus ojos mostrando una tranquilidad que parecía perturbar más que cualquier lágrima pudiera causar. Es evidente que duele. Duele aquí. Se acercó suavemente a su pecho. Pero no le concederé la capacidad de aniquilarme. Ya basta con lo que realizó. Escogió cómo responder. Catalina permaneció en silencio, desconociendo qué expresar. Quería comprender, pero algo en la actitud de Ana le hacía percibir que quizás fuera inviable experimentar la intensidad de ese dolor silente. Entretanto, Martin, a miles de kilómetros de distancia, vivía lo contrario en absoluto. Su hogar, que actualmente comparte con Natalia, ya no parecía tan rebosante de vida como en el pasado. El control que creía poseer principalmente empezaba a desaparecer entre sus dedos, provocando un aumento en su inquietud. No respondió, no estalló, no lamentó. No hizo nada, afirmaba, desesperado, mientras Natalia se limitaba a escucharlo con un desinterés cada vez mayor. Tal vez ya lo sabía, contestó Natalia, manteniendo la mirada en el móvil. Existía algo en su voz que provocaba una intensa irritación en Martin. Ella desconocía. Martin se alzó de inmediato, empezando a moverse de un lado a otro. Es probable que haya gritado, o al menos algo. Manteniendo gestos con las manos, la frustración aumentaba en cada acción. Natalia se redujo de hombros, sin poner la mirada en alto. Tal vez ella tiene más potencia de lo que crees, Martin. A pesar de haber sido hecho de forma despreocupada, el comentario resonó como un impacto en su mente. En el hogar de Ana, la serenidad constituía el santuario. Amigos y parientes la visitaban, algunos aportando palabras de confort, otros miradas de interés. Numerosos individuos no entendían cómo mantenía su vida sin ser impactado públicamente. Su madre, una mujer escasamente habladora, la enfrentó finalmente un día, mientras disfrutaban de café en la terraza. ¿En realidad estás bien, Ana? Porque yo no comprendo cómo puedes mantenerte tan serena. Ana observó el horizonte, percibió el vapor del café ascendiendo suavemente en el aire frío de la mañana. Me comprometí, mamá, que no permitiría que este sufrimiento me definiera. No viviré basándome en lo que él realizó, sino en lo que decidí a partir de este momento. Su madre levantó la cabeza, pero no pronunció más palabras. Era consciente de que Ana poseía su propio método de procesamiento y que, pese al silencio, estaba surgiendo una batalla interna. En su interior, Ana experimentaba las heridas, pero decidía no revelarlas. El peso de la elección que había hecho, de aceptar el divorcio sin reservas, era algo que portaba con dignidad, aunque dentro de sí, el sufrimiento era un acompañante constante. Durante los primeros meses tras el divorcio, Martin experimentaba una sensación de invulnerabilidad. La decisión de Natalia parecía ser el logro final de su existencia. Se les veía en celebraciones y acontecimientos, envueltos por un aura de lujo y triunfo. Poseía todo, la pareja que anhelaba, el renombre que siempre había anhelado. Como siempre, se percibía en control. Para él, el divorcio con Ana fue simplemente un detalle, un acontecimiento superado y enterrado. Natalia era brillante. Al caminar juntos, él percibía todas las miradas que los rodeaban, y eso lo nutría. No obstante, paulatinamente, algo empezó a transformarse. Las horas nocturnas con Natalia se tornaron más escasas, sus sonrisas menos habituales y sus justificaciones más habituales. Notaba las conversaciones telefónicas que se interrumpían cuando él ingresaba al cuarto, las reuniones pospuestas, las reuniones enigmáticas que aparecían de la nada. «¿Todo está bien?», preguntó Martin una noche, sentado a la mesa, mientras Natalia se alistaba para salir, de nuevo, para un encuentro de última hora. Ella lo observó con cautela, sin parecer ni siquiera impactada. «Por supuesto», contestó, sin mucho interés.
Es simplemente un trabajo. ¿Entiendes cómo es? La frase se concluyó con una sonrisa muerta y Natalia abandonó la puerta antes de que Martin pudiera realizar más preguntas. El tiempo transcurrió y la preocupación de Martin se incrementaba. En la oficina empezaba a oír murmullos entre sus trabajadores, carcajadas silenciadas cuando él transitaba. Siempre fue el tipo de superior al que todos temían. Sin embargo, de pronto, percibía miradas de desdén, murmullos que se detuvían al aproximarse. ¿Qué diablos está sucediendo aquí?, reflexionaba, apreciando el control que tanto apreciaba tener entre sus dedos. Como siempre, la verdad apareció en un instante inesperado. Una tarde, al ordenar documentos en el despacho, escuchó voces en el corredor. Se trataba de dos de sus trabajadores. No se percataron de que Martin se encontraba cerca. «Has descubierto que Natalia está ahora con Pablo, ¿no?» «Por supuesto, todos lo saben», minimizó el imbécil de Martin. Se heló la sangre de Martin, mantuvo la puerta firmemente, con un latido cardíaco tan intenso que parecía resonar en el espacio vacío. Natalia, la mujer que abandonó todo por ella, estaba en compañía de Pablo, su trabajador. Sintió la ira aumentar, una ira que casi lo desconcertó. ¿Cómo podría haber ocurrido esto? Era Martin, el individuo que dominaba todo. ¿Cómo pudieron llegar a traicionarlo? En su hogar, esa noche, aguardó. La cabeza se llenaba de ideas desorganizadas y el silencio de la vivienda, que antes apreciaba, ahora parecía un hueco negro que lo absorbía. Cuando Natalia entró, despojándose tranquilamente del abrigo, él la miró, con ojos fijos y pecho agitado. «¿Estás traicionando a Pablo?», disparó de inmediato, sin ninguna duda. La repercusión de las palabras fue instantánea. Natalia permaneció inmóvil en el centro de la sala, manteniendo su expresión congelada por un instante. Sin embargo, en vez de negar o justificarse, emitió una risa suave y fría, como si la situación fuera irónicamente demasiado obvia para ser desatendida. ¿Realmente creías que tenías todo controlado? ¿No es así, Martin? Al final se volteó hacia él, sus ojos resplandeciendo con una combinación de desdén e indiferencia. Siempre creíste que tenías la capacidad de manipular a todos, realizar lo que deseas sin repercusiones. Bueno, esta es tu repercusión. Él apenas podía asimilar lo que oía. La ira se transformó en el shock y, posteriormente, en la humillación. ¿Por qué? Tras todo, te di todo. Su voz era una combinación de angustia e incredulidad. La apariencia de un hombre poderoso e invencible se estaba derrumbando frente a él. Natalia expiró, mostrando un agotamiento que parecía haber estado presente desde el inicio. «No diste nada, Martin. Te amo. Y yo simplemente disfruté de tu juego hasta que ya no lo requería». Esos comentarios lo impactaron como un cuchillo. Se sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. ¿Era eso? Toda su aspiración, toda su batalla, toda la apariencia de dominio, nada de eso tenía más relevancia. Natalia lo abandonaría, Pablo lo desleería, y él, ¿qué era? Solo un individuo aislado, esclavo de su propia ambición. Natalia se aproximó a la puerta, agarró su bolso y, antes de marcharse, últimamente miró a Martin, ahora desolado en el interior de la sala. «Buena suerte con lo que queda de tu vida», dijo, con un tono sarcasmo que hizo que su corazón se acelerara. Así se marchó, dejando a Martin solo con el silencio. Un silencio considerablemente más angustioso que cualquier otro que había vivido. En ese instante, Martin comprendió que había desvanecido todo. Y, por primera vez en mucho tiempo, carecía de conocimiento sobre cómo retomar el control. Esa noche para Martin parecía más prolongada de lo habitual. La tranquilidad en su hogar era ensordecedora, casi asfixiante. Sentado frente a la mesa de la cocina, donde anteriormente compartía la cena con Natalia, contemplaba la penumbra por la ventana, su mente recurrente en la misma interrogante: ¿cómo pude llegar a esto? La deslealtad de Natalia representó un impacto, pero el hueco que dejó era aún más devastador. Estaba en soledad, más aislado de lo que nunca había pensado, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, experimentaba la carga de las decisiones que había adoptado. Tomó el móvil,
El número de Ana continuaba en su lugar, no borrado, como si supiera que algún día lo requeriría nuevamente. Con incertidumbre, pasó los dedos por la pantalla, el orgullo todavía manteniendo su mano. Sin embargo, entonces, la realidad lo impactó fuertemente. Ya no poseía nada. Natalia lo había abandonado. Los trabajadores lo desestimaban, y Ana era la única persona capaz de comprender su sufrimiento. Expiró profundamente, como si estuviera listo para saltar de un acantilado, y al final señaló el número. En el otro extremo de la línea, el móvil solo sonó una vez antes de que Ana prestara servicio. ¿Qué tal? Su voz era serena y tranquila, justo como la recordaba. No existían indicios de resentimiento ni de ansiedad. Se trataba de la voz de una mujer tranquila, y eso lo desmoronó totalmente. ¡Ana! Martin inició, su voz inquieta. El nombre emergió de su boca en forma de murmullo. Me llamo Martin. Al otro lado prevaleció un silencio. Martin mantuvo la respiración profunda, aguardando una reacción. Al final de hablar, su voz no mostraba sorpresa, solo un leve interés. ¿Qué deseas tener, Martin? Él se llenó de saliva. ¿Cómo explicarle que estaba devastado, que la vida que escogió cayó en picada y que ahora solo probó hallar las palabras correctas, pero todo parecía inapropiado. Solo quería conversar contigo, observar cómo te sientes. ¿Cómo me siento? Ana repitió, pero esta vez con un leve matiz de humor en su voz. ¿Realmente deseas conocer mi estado o estás intentando mitigar tu culpa? El efecto de sus palabras le atravesó el estómago como un puñetazo. Ella entendía. Era consciente de que no estaba presente por auténtica inquietud, sino por desesperación. Y estaba en lo correcto. Él se quedó callado por unos segundos, intentando construir una respuesta que no resultara triste. Estoy consciente de que me equivocaba, Ana. Entiendo que te perjudique de una forma que nadie debería. Solo quería expresar que me arrepiento. Ana, perdí todo. Al concluir la frase, su voz se desplomó, evidenciando la vulnerabilidad que tanto había procurado enmascarar. Ana dio un suspiro al otro extremo. Podía visualizar su cara, tranquila pero firme. ¿Qué deseas, Martin? ¿Cómo podría expresar que siento mucho por ti? Que disculpe todo como si nada hubiese sucedido. No sé, replicó él, prácticamente en un murmullo. Solo deseaba que me prestaras atención. Se produjo un nuevo silencio antes de que Ana reaccionara. Martin, siempre has tenido una obsesión tan intensa con el control, tan persuadido de que todo y todos debían rotar en tu entorno. Y ahora que has perdido ese detalle, vienes a encontrarme. ¿Qué razón? ¿Por qué piensas que te concederé lo que no lograste lograr por tu cuenta? Martin cerró los ojos, experimentando las lágrimas que había prometido nunca permitir caer y empezar a formar. Ah, entiendo. Solo me encuentro tan desorientado. Natalia me desleyó y en este momento ya no tengo a nadie más. En el otro extremo de la línea, Ana mantuvo el silencio y posteriormente su voz se hizo más suave, pero manteniendo la firmeza. Martin, lo que sucedió entre nosotros fue la decisión que tomaste. Optaste por desprestigiar a alguien que siempre ha estado contigo, alguien que nunca solicitó más que respeto y amor. Ahora te diriges a mí, solicitando algo que incluso no sabes identificar. ¿Perdón quizás? ¿Lamento? Martin murmuró, como si estuviera probando la palabra por vez primera. ¿Consideras que una solicitud de perdón va a eliminar todo?, preguntó Ana, ahora con un evidente indicio de dolor. El sufrimiento que provocaste no se disipa con palabras. Y adquirí la habilidad de vivir sin ti, Martin. Adquirí la capacidad de ser feliz lejos de todo control, lejos de todo lo que pensabas que era amor. Deseo contestar, expresar algo que redirige la situación, pero nada se produjo. Estaba desnudo, desamparado. Por primera vez en su existencia, Martin desconocía qué expresar y qué actuar. Ana tomó un profundo respiro antes de proseguir. Martin, no te voy a despreciar, ya atravesé esa fase, pero tampoco te daré lo que deseas, ya que, sinceramente, ni tú eres consciente de lo que significa. ¿Mi disculpas? ¿Mi empatía? ¿O simplemente alguien que te oiga? Solo deseaba verte, murmuró Martin. Exactamente necesitaba verte. No va a alterar nada.
replicó Ana. La vida que dejas atrás se encuentra precisamente donde la dejas. Y yo estoy en el lugar que debería, tranquilo. El silencio que se produjo tras la frase fue total. Martin cerró los ojos, experimentando el peso de sus votos sobre sus hombros de manera inusual. La mañana se encontraba serena, envolvada en una delicada brisa que agitaba las hojas de los árboles, como si incluso la naturaleza estuviese a la espera de la elección de Ana. Ella observaba desde la ventana de su hogar, donde a menudo, junto a Martin, soñó con un futuro distinto. El pasado pesaba como una sombra en sus hombros, sin embargo, el actual le proporcionaba una opción, una decisión que únicamente ella podría tomar. Los amigos y familiares de él se congregaron en la sala de estar, todos mostrando gestos de inquietud y desconfianza. Clara, su compañera de juventud, se aproximó gradualmente y tomó sus manos. «Ana, no necesitas hacerlo. ¿Te afectó demasiado? Hasta aquí ha sido sólido. No permitas que vuelva y arrase con todo». Ana volvió su rostro hacia ella, sus ojos mostrando una combinación de tranquilidad y sufrimiento. «Entiendo, Clara. Entiendo lo que él realizó. Pero, ¿y si ha sufrido cambios? ¿Y si verdaderamente se arrepiente?» Su voz era suave, casi un murmullo, pero llena de una inquietud auténtica. ¿Remordido? Miguel, su hermano, respondió con una actitud más decidida. «Ana, el remordimiento no quita lo que te sucedió. No elimina la humillación, la deslealtad. Él optó por él, y tú posees el derecho de continuar avanzando, sin retroceder». Ella se distanció de ellos, avanzando hacia el corazón de la habitación, donde se sumergió en sus reflexiones. El sonido del teléfono de Martin, tan débil, todavía resonaba en su mente. Por vez primera, parecía fracturado, susceptible. Pero, ¿era esta verdadera vulnerabilidad o simplemente otro esfuerzo por conservar el control? Ana cerró los ojos, persiguiendo alguna luz en el torbellino de sentimientos que la circundaba. Ana, la voz de su madre, que hasta aquel momento había permanecido callada, emergió como un torrente de serenidad. «Te observé padecer, observé tus noches en vela, tus lágrimas en soledad. Sin embargo, también observé tu fortaleza, tu habilidad para levantarte. Quizás sea tu elección, hazlo por ti mismo, no por su cuenta». Ana experimentando el peso de dichas palabras. En esencia, entendía que su elección no podía verse afectada por ninguna otra cosa que lo que ella misma experimentaba. Pero, ¿qué verdadero sentía? ¿Todavía existía amor por Martin? ¿O simplemente era el residuo de una historia que ya debería haber concluido? Rememoraba todos los instantes positivos, los sueños compartidos, pero también el sufrimiento, el desamparo y la percepción de ser desestimado como si fuera insignificante. El ruido de un vehículo aparcado fuera interrumpió sus reflexiones. Era Martin. Había llegado, tal como lo había prometido. Ana experimentó un aceleramiento en su corazón, con la mano presionando suavemente el límite de la puerta. Sus amigos y parientes intercambiaban miradas cautivadoras, desconociendo qué anticipar. «¿Deseas que permanezcamos?», Clara preguntó, con voz delicada, pero Ana simplemente levantó la cabeza. «No, necesito realizar esto por mi cuenta». Al abrir la puerta, él ya estaba ahí. Martin parecía un individuo distinto. Existía tristeza en sus ojos, una delicadeza que se diferenciaba notablemente del hombre orgulloso que una vez dominó su existencia. «Ana», empezó él, con la voz roncando, como si cada frase representara un empeño. «Agradezco que me haya recibido». Ella no dio una respuesta inmediata, simplemente lo observó, intentando discernir más allá de las palabras, más allá del aspecto. Deseaba observar la verdad. «¿Por qué estuviste presente, Martin?», suspiró, levantando la cabeza previo a su respuesta. «Vine por tu necesidad, no de la forma en que te requería antes, no para dominarte, no para mejorar mi bienestar. He desvanecido todo, y solo ahora me percato de que lo que verdaderamente significa en la vida ya lo poseía». Esas frases resonaron en su interior. Existía honestidad allí, lo podía percibir.
Sin embargo, el sufrimiento que había provocado todavía ardía, impactaba cada parte de su existencia. Ella contestó tranquilamente, pero su voz estaba repleta de sufrimiento. Y me abandonaste, como si no tuviera importancia. Estoy consciente, murmuró Martin, avanzando hacia ella. Y haría todo lo posible para volver atrás y resolver esto. No puedo. Ahora solo puedo solicitar una oportunidad, una ocasión para evidenciarte que soy un hombre distinto, que he aprendido a partir de mis fallos. El silencio entre ellos era profundo, lleno de ansiedad y esperanza. Ana lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder un poco. ¿Por qué debería concederte esa ocasión, Martin? ¿Qué podrías proporcionarme ahora que ya no poseo? Martin se detuvo, como si no estuviese seguro de qué responder. Sin embargo, entonces su voz cayó, casi implorando. Ana, no poseo nada, apenas a mí mismo. Y sé que eso puede no bastar, sin embargo, es todo lo que puedo proporcionarte. Ana experimentó una lágrima deslizándose por su cara, pero no trató de arrancarla. ¿Qué anticipas que realice, Martin? ¿Que pueda olvidar todo lo que sucedió? ¿Cómo puedo borrar las noches que lloré, los días en los que me sentí devastada? Él agitó la cabeza, sin poder resistir sus propias lágrimas. No, no lo espero. Solo anhelo que tú puedas perdonarme, no por mis actos, sino por lo que puedo ser en el presente. El viento sopló con dulzura, como si todo el universo aguardara la elección de Ana. Ella tomó un respiro profundo, experimentando la carga de todo lo que estaba a punto de expresar. El perdón, Martin, no es algo que se pide, es algo que se gana. Y con ello se giró, dejándolo ahí, solo, en la puerta, con sus palabras resonando en el aire como un mandato silente. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.